Buenos días los de Dios y María Santísima. Hoy es viernes de la segunda semana del tiempo de Pascua. Seguimos celebrando la alegría y el gozo de la resurrección del Señor porque es una realidad y un acontecimiento que nos llega a todos, que nos alcanza a todos, y por eso la alegría y el gozo. Y es que cuando la voluntad del hombre coincide con la voluntad de Dios, entonces el torrente de gracia es imparable y es maravilloso. El Evangelio de hoy es del capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Vamos a dedicar unos días a leer este capítulo 6, que tiene por título, los biblistas lo titulan como el discurso del pan de vida. Los versículos que hoy vamos a leer son versículos 1 al 5 y dice así: En aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿Con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón, Pedro, le dice: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Jesús le dijo: Decid a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5.000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: Recoged los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: Este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Un recuerdo que tengo de mi infancia, cuando acompañaba a mis padres, que pertenecían a cursillos de cristiandad, a las clausuras, a las famosas clausuras después de los cursillos. Recuerdo cómo en la sala donde se reunía y se hacía el encuentro final, había un cartel, esto así grande, una pancarta grande, en la sala que ponía Cristo y yo, mayoría aplastante. Aquello yo siempre le daba muchas vueltas. No sabía yo qué significaba aquello. No alcanzaba, yo podría tener poca edad, 7, 8 años. Pero era una frase que me llamaba siempre poderosamente la atención. Cristo y yo, mayoría aplastante. Y es que, como decía antes, cuando el hombre es capaz de adecuar su voluntad a la voluntad de Dios, entonces hay una explosión de amor y una explosión de gracia que es algo imparable. No aplastante en el sentido de que te aplasta y te machaca, no. En el sentido de que es tan grande, es tan enorme ese torrente de gracia que te inunda Dios con su amor y lo hace ya para toda la vida. Es lo que ocurre en el Evangelio de hoy. Jesús hace un signo, hace un milagro, multiplica los panes y los peces, y lo hace de una manera bárbara. Parece desmesurada cuando el evangelista dice que solamente los hombres eran unos 5.000 y que
con 2 panes y 5 peces, Jesús es capaz de darle de comer a una multitud tremenda, exagerada. El evangelista, en definitiva, nos está diciendo que con Jesús el amor de Dios y la gracia de Dios se ha desbordado tanto que tiene para satisfacer a cualquiera y a tantos como sean capaces de acercarse a Jesús. La gracia de Dios manifestada en Cristo y el amor de Dios manifestado en Cristo es tan grande y es una gracia tan desbordante que a veces nos podemos sentir abrumados, porque tanto amor parece que es imposible poder acogerlo y poder vivirlo, pero sí que podemos. Necesitamos adecuar, como digo, esa voluntad nuestra a la voluntad de Dios. Por eso, los primeros discípulos no pueden callar, aunque se lo prohíban, aunque le digan que no prediquen en nombre de Jesús, aunque les peguen, aunque los azoten, como en el caso de la primera lectura de hoy, aunque les digan que para nada del mundo prediquen a Cristo ni hagan nada. Los discípulos no pueden hacer otra cosa. Ayer veíamos cómo le contestaba Pedro: no podemos obedecer a los hombres antes que a Dios. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y cuando uno es desbordado, inundado de ese amor tan desbordante, es imposible callar. No puede callarse el Evangelio porque nos sale a borbotones, aunque no queramos. Por eso necesitamos en la Pascua, en este tiempo pascual, renovar ese amor por Cristo, renovar esa acogida del amor de Cristo, dejar que ese amor me siga inundando, siga llenando toda mi vida y que la plenifique, porque Cristo es capaz de darle al hombre lo que necesita para vivir. Cristo es capaz de darle al hombre lo que necesita para su vida. Hace falta que el hombre, como dije al principio, adecúe su voluntad a la voluntad de Dios. Entonces se hace verdad en nosotros y en toda la humanidad aquella frase que me impactó de pequeño: Cristo y yo, mayoría aplastante. Pues buen día a todos.